Creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues vamos a seguir este rato de oración con algunas ideas referidas o referentes a esta fiesta entrañable que estamos celebrando, de la Virgen del Pilar. Vamos a irnos al momento más decisivo, para empezar, aunque luego enseguida voy a pasar a unas ideas preciosas de San Juan Pablo II en sus dos viajes a Zaragoza, el año 82, 6 de noviembre, y el año 84, 10 de octubre, que nos recordarán aspectos entrañables y muy elogiosos para España, concretamente los misioneros y la labor evangelizadora llevada a cabo a lo largo de los siglos. Pues el momento más importante al que podemos remitirnos es el 2 de enero del año 40. No es una fecha que forme parte de las verdades de fe, la del 2 de enero, evidentemente, pero es la fecha en la que en Zaragoza se celebra la aparición de la Virgen al apóstol Santiago. Así lo dicen algunas de estas revelaciones privadas, que lógicamente, por ser privadas, pues no tienen un valor oficial, un valor público. Pero bueno, están dichas por algunas beatas, como la beata Eymerich. 2 de enero del año 40. Allí estaba el apóstol Santiago con sus seguidores más cercanos junto al río Ebro y allí oyó esas voces de ángeles que cantaban o rezaban el Ave María, gracia plena. Y se aparece la Virgen María en carne mortal, como se suele decir, el único lugar, la única ocasión, al menos conocida, y no creo que haya otra que no conozcamos, en la que nuestra Madre la Virgen Santísima hace ese milagro, esa bilocación, podríamos decir, o ese traslado de Jerusalén a Zaragoza, para alentar a Santiago, al que nuestra Madre la Virgen lógicamente había tratado y quería tanto como a los demás apóstoles, pero si cabe a algunos, pues quizá un poco más, igual que nuestro Señor tenía esa, vamos a decir, especial intimidad con Santiago, con Juan, con Pedro, y allí aparece la Virgen para consolarle y para que quede testimonio imperecedero hasta el final de los tiempos. Aparece sobre esa columna, ese pilar de jaspe que tiene unos 70 de alto y unos 24-25 centímetros de grosor, y que ahí está, y que ahí permanecerá. Y la Virgen, según la tradición, dijo al apóstol: este lugar, Zaragoza, Pilar, este lugar permanecerá hasta el fin de los tiempos. Este lugar, es decir, la iglesia que aquí se va a construir, permanecerá hasta el fin de los tiempos para que Dios obre portentos por mi intercesión. Y así fue. Allí estaban esos 8 discípulos que ya tenía Santiago. No sabemos el tiempo que llevaría ya en España, un cierto tiempo, aunque solo fuera por lo que en aquellos momentos se tardaba de trasladarse de un sitio a otro, ¿no? No sabemos con seguridad tampoco. Algunos dicen que probablemente desembarcó en Cartagena, que parece bastante lógico, viniendo de Italia, o incluso en Cádiz. Incluso hay algunas versiones, aunque parecen menos lógicas, ¿no?, que dicen que habría desembarcado en Asturias y luego bajaría por Galicia y Castilla hasta llegar a Zaragoza. En fin, sea de una manera, sea de otra, está claro que ya llevaba un cierto tiempo en nuestro país. Ya conocía el finisterre, el fin de la tierra, y habría visto pues que había sus dificultades. Los iberos de aquellos tiempos, por lo menos muchos, deberían tener un corazón un poco endurecido, pero qué duda cabe que de esos corazones
van a salir después grandes santos, tantas naciones, lógicamente, pueden enorgullecerse de grandes hombres y mujeres que han sido santos, pero desde luego el nuestro no se va a la zaga. No solamente grandes santos, sino grandes fundadores que han dado lugar a otros muchos santos, como todos sabemos. Sin ir más lejos, dentro de 3 días, Santa Teresa de Ávila, gran santa y gran fundadora. Y así podríamos recordar a San Ignacio de Loyola, y podríamos recordar a Santo Domingo de Silos, y podríamos recordar a San José María Escrivá, claro. Y a otras. Ayer, sin ir más lejos, aquí en Madrid, Santa Soledad Torres Acosta, quizá menos conocida, pero otra santa y también fundadora. En fin, el caso es que, según cuentan, de aquellos 8, Santiago, antes de volver a Tierra Santa, y mencionar ahora a Tierra Santa, nos pone un poco la carne de gallina, con perdón por la expresión, por esta situación, para que recemos mucho. Pues el apóstol ordenó a uno de sus discípulos para que se ocupara de aquella primera iglesia que la iglesia, nuestra Madre la Virgen, le pidió a Santiago que construyera. Sería lógicamente una pequeña ermita, pero allí quedó ya la primera iglesia con la advocación de Santa María del Pilar. Y es nada más y nada menos que la primera iglesia del mundo dedicada a la Virgen. Eso sí, no puede haber otra anterior. Luego vienen ya los estudiosos para ver qué podemos encontrar en siglos anteriores que nos hablen de estos hechos milagrosos de los que nadie duda. Bueno, pues el testimonio, al parecer, más antiguo, es bastante antiguo. Seguramente habría otros, pero Diocleciano, que mandó quemar todos los libros religiosos, pues probablemente con esa ocasión se destruyeron muchos documentos que pudieran tener relación con esto que estamos comentando. Pero allí está, en Zaragoza, el sarcófago de Santa Engracia, una de las iglesias, como sabéis, importantes de Zaragoza. Un sarcófago del siglo IV que tiene un bajo relieve que reproduce como el descenso de la Virgen de los cielos a Santiago. No es la Asunción que lo baja, no, en fin, es una manera de indicar esa aparición de la Virgen. Siglo IV, está bastante bien. Y se conoce, ya siglos más tarde, ¿no?, que antes de la invasión de los musulmanes, ya en el siglo VIII, año 714, pues había una iglesia dedicada a la Virgen. Bien, también podríamos recordar, porque no es algo fortuito, y esto ya nos lleva a lo que os quería decir de Juan Pablo II, que no tenemos mucho tiempo hoy. Esto nos recuerda el 12 de octubre del año 1492, como para quedar claro, ¿no?, que nuestro Señor ha querido que su Madre, la Virgen, bajo la advocación del Pilar, estuviera directamente relacionada con la evangelización de América. Y por eso ella es la patrona de la hispanidad, que son infinidad de personas, infinidad de países. Como decía Juan Pablo II en uno de estos viajes a España, gracias a los misioneros, a los evangelizadores españoles, en más de 300 millones de personas rezan en español. Qué alegría, ¿no? Qué alegría. Qué alegría. Y qué responsabilidad. Bueno, y nos vamos entonces a lo que nos han dicho algunas de las cosas que dijo el Papa, ¿no?, en estos minutos que nos quedan de oración, ¿no? El año 82, sabéis que fue el primer viaje. Primero, antes de llegar a Zaragoza, ya había estado en Santiago. 10 días
quizá uno de los viajes más largos de Juan Pablo II, 10 días. Pues el Papa citó a Zaragoza como la ciudad mariana de España. A la vez citó infinidad de santuarios marianos, como diciendo, seguramente se me olvidan, no puedo mencionar todos, pero mencionó un montón. Aquí los tengo recogidos, como por ejemplo Covadonga, Aránzazu, Montserrat, un juez de Navarra. El Camino, Valvanera en La Rioja, Guadalupe, La Almudena, los Desamparados en Valencia, la Fuensanta en Segovia, las Angustias, los Reyes en Sevilla, el Rocío, en fin. Por eso el Papa decía que es un elogio extraordinario y una gran responsabilidad. Decía el Papa, decir España es decir María. Es un orgullo grande. Decir España es decir María. Por eso en aquel primer viaje decía, estamos en tierras de España con razón denominada Tierra de María. Tierra de María. Pues que siga siendo siempre así, que siga siendo siempre así. El Papa en aquel primer viaje quería alentarnos en nuestro arraigado amor mariano. Debe ser un rasgo que no se pierda nunca, no ya de España, evidentemente, sino de la Iglesia en su conjunto. De la Iglesia en su conjunto. Si estamos cerca de la Virgen, si tratamos a la Virgen, hay frutos, hay garantía de buena doctrina. Todo eso es importantísimo. Ahora estos días, por ejemplo, del sínodo, ¿no? Decía, el pilar y su tradición evocan para nosotros los primeros pasos de la evangelización de España. La evangelización vinculada a la figura de María. Luego, como sabemos, pues, salido no solamente a América, ¿no? Podríamos decir también otros lugares de África o de Asia, ¿no? En este primer viaje, el Papa recuerda otras maravillas del amor mariano que se encontraba en nuestro país y que contribuyeron mucho también a una devoción profunda, teológica, a la Virgen. Por ejemplo, San Ildefonso de Toledo, sobre la virginidad perpetua de Santa María, nada menos. Que como sabemos, esto influiría mucho después en la devoción a la Virgen, de tal manera que en España al menos, quizá en otros lugares también, pero sobre todo aquí, lo habitual al hablar de María es hablar de la Virgen. Es decir, la Virgen por antonomasia. Esa devoción manifestada también en este rasgo, pues luego influye en otros, como sabéis, en la defensa intrépida de las grandezas de María y concretamente en el dogma de la Inmaculada Concepción, que el Caballero de Gracia vivió con tanto cariño y que contribuyó también a su difusión, y que las universidades españolas juraban, diríamos, su fe en el dogma, que el dogma todavía no era un dogma. El dogma, como sabéis, será proclamado muchos siglos después, concretamente en 1850, ¿no? Bueno, la devoción a la Virgen profundamente arraigada no en cosas simplemente superficiales o piadosas, sino en un verdadero conocimiento de las grandezas o de los privilegios marianos concedidos por el Señor a su madre patrona de la hispanidad. Otro detalle bonito, entrañable, que recordaba el Papa en aquella ocasión, después del Ave María,
Dice el Papa, la más popular de las oraciones a María, después del Ave María, se compuso en España. Y su autor, el obispo de Compostela, San Pedro de Mezonzo, la salve, finales del siglo X. Es otra, diríamos, no pequeña aportación a la piedad mariana de nuestras tierras hispánicas. Otro punto que el Papa recordaba también, para centrar bien las cosas, porque sabéis que algunas personas con una mentalidad luterana, pues no veían con buenos ojos, incluso pensaban que era un error una devoción a la Virgen de esa manera, porque parece que estaba desplazando a Jesucristo. ¡Qué tontería! ¡Qué tontería! Si precisamente el amor a la Virgen nos lleva a su Hijo, lo decía el Papa expresamente. Las relaciones existentes entre Cristo y María hacen que el culto mariano tenga a Cristo como objeto último. Lo decía San Ildefonso. Pues así se refiere el Señor lo que sirve a la esclava, así redunda al hijo lo que se entrega a su madre, así pasa al rey el honor que se rinde en servicio de la reina. En fin, sé de María y serás nuestro, que decía San José María. A Jesús se va y se vuelve por María. El atajo más directo para llegar al Señor es a través de su madre. Otra idea que comentaba el Papa es que esta primera intervención fue muy larga, porque no era una homilía, era un acto dedicado, bueno, no me quiero entretener con cosas secundarias, pero en fin, era la celebración de la palabra y un acto mariano nacional, al que me estoy refiriendo, del año 82 en Zaragoza. Bueno, pues ahí también recordaba, siguiendo la liturgia de hoy, cómo el pilar es símbolo, y ojalá y así sea siempre, símbolo de la firmeza de la fe de los españoles. Esto no es un demérito para nadie, esto no es quitar, no, en absoluto. ¿No? Decir que la fe de los españoles sea más grande que la fe, no, eso son simplezas. Sencillamente lo que dice el Papa, que ese símbolo tiene que ser símbolo, ese pilar de la firmeza de la fe, que ha hecho posible tantas maravillas a lo largo de los siglos y que tiene que seguir siéndolo. No olvidemos que la fe sin obras está muerta. Lo dice Santiago, la carta de Santiago precisamente, pero en este caso es Santiago el menor. Bueno, pues el Papa decía más cosas, pero no hay tiempo para todo. Nos alentaba en la fe, nos alentaba en la esperanza, y esos frutos abundantes que a lo largo de los tiempos han salido, por así decir, de la devoción a la Virgen, pues tienen que seguir saliendo, como decía hace un momento. Terminaba el Papa en esa ocasión con una oración preciosa, aunque muy larga, a la Virgen María, en la que ahora no podemos evitar leerla entera porque no hay, pero sí alguna frase. El Papa decía que ponía bajo los cuidados de la Virgen María todas las necesidades de las familias de España, las alegrías de los niños, la ilusión de los jóvenes, los desvelos de los adultos, el dolor de los enfermos y el sereno atardecer de los ancianos. Además de encomendar la fidelidad y la abnegación de los ministros de tu Hijo, los sacerdotes, la esperanza de los que se preparan para ese ministerio sacerdotal, la gozosa entrega
de las vírgenes, la oración y solicitud de los religiosos y la vida y empeño de cuantos trabajan por el reino de Cristo en estas tierras. Seguía con algunas consideraciones más, ¿no? En fin, para terminar, de ese segundo viaje del año 84, que el Papa iba propiamente a Santo Domingo y a Puerto Rico para preparar el 5º centenario de la evangelización o del descubrimiento, como queramos. Pero quería pasar precisamente por Zaragoza, lo cual es muy significativo. Quería pasar por Zaragoza como punto de origen, podríamos decir, de esa evangelización en cuanto a la devoción a la Virgen, que es la que movía a los misioneros. Y con esas frases bonitas decía el Papa, ¿no? Decía, una tarea ingente y secular que tuvo su origen aquí, en tierras ibéricas, una siembra generosa y fecunda de aquellos misioneros españoles y portugueses que sembraron a manos llenas la palabra del Evangelio en un esfuerzo que llega hasta hoy y que constituye una de las páginas más bellas en toda la historia de la evangelización llevada a cabo por la Iglesia. Un elogio muy grande, una responsabilidad muy grande. He querido venir aquí, a España, a Zaragoza, personalmente, para agradecer a la Iglesia en España la ingente labor de evangelización que ha llevado a cabo en todo el mundo y muy especialmente en el continente americano y Filipinas. Gracias, España. Gracias, Iglesia de España, por tu fidelidad al Evangelio y a la esposa de Cristo. Queridos hermanos, ojalá y todas estas cosas nos muevan a tener, como el Papa decía, una dimensión apostólica, una dimensión misionera y una dimensión mariana. Que el Señor bendiga los pasos y las manos de los españoles que en todo el mundo y especialmente en América evangelizan y bautizan en su nombre. Yo les decía a las familias de los misioneros que reunió en el Pilar en ese año 84. Que el Señor premie la generosidad de las familias españolas que saben dar a sus hijos a la tarea de ir y enseñar que nos legó el Maestro. Que el Señor conceda y aumente a esta Iglesia el talante misionero que distinguió su pasado, que forma parte de su vida presente y que debe estimular y enriquecer su futuro. Pues que así sea, ¿verdad? Que Juan Pablo II, ¿verdad?, pues interceda desde el cielo, ¿no?, como lo hará sin duda, ¿no?, por toda la labor misionera de la Iglesia, que duda cabe. Pero, en fin, tendrá muy especialmente también a España, no digamos nada, a Polonia. Terminaba el Papa diciendo, con esas palabras que luego la gente, lógicamente, pues, sí, muy entrañables, muy familiares, se le ven muy emotivas. Mis últimas palabras, cuando me despedí de vosotros en Compostela, después de 10 días de convivencia, de los que guardo un gratísimo recuerdo, fueron estas, mis últimas palabras. Hasta siempre, España. Hasta siempre, tierra de María. En su compañía y bajo su amparo, os dejaba entonces, y junto a ella, junto a este pilar de Zaragoza, que simboliza, vuelvo a decir, la firmeza de la fe de los españoles y de su gran amor a la Virgen María, os encuentro ahora de nuevo. Gracias
a tantos que han dejado su vida por esta tarea impresionante. Pues que veamos qué podemos hacer cada uno, ¿no? Sobre todo en tratar muy bien a la Virgen, cuidar muy bien el rosario, en pedir mucho por esas vocaciones que la Iglesia necesita, por la fidelidad, como dice aquí el Papa, de los misioneros, de los sacerdotes, de los pastores, etc. En manos de la Virgen estamos. Si no la dejamos, tendremos muchas alegrías y muchos frutos. Terminamos para rezar el rosario. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos y aspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.